Iniciaremos definiendo qué es la oligarquía. La oligarquía puede ser definida como un grupo reducido de personas que cuentan con el suficiente poder y la influencia suficiente en un determinado sector, organización o en una actividad, y que con este poder y esta influencia pueden dirigirlo o controlarlo. El término oligarquía viene del vocablo griego oligarchia, que se deriva de oligos y archo. Oligos quiere decir poco, escaso o reducido, y archo significa mandar o ser el primero. En el ámbito político, la oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas que generalmente pertenecen a una misma familia. Ahora bien, los gobiernos oligárquicos y la oligarquía como tal se remontan casi que al comienzo de las estructuraciones sociales. Es por eso que podemos encontrar a Platón hablando de los 30 tiranos en Atenas, como los primeros gobiernos oligarcas en Grecia, o también podemos hablar de la familia Medici en Florencia, una de las primeras oligarquías que surgió en Europa gracias a la gran riqueza que acumuló. Vale. Mi nombre es Walter Enrique Oñate Correa, oriundo de Valledupar, abogado, penalista, con una trayectoria profesional de 28 años. Fui concejal del municipio de Valledupar, fiscal de la seccional Cesar, registrador también. Fui docente durante 14 años en la Universidad Popular de Cesar, en donde pues va conociendo uno muchas personas. Me he sacrificado, he luchado mucho, miembro de una familia numerosa de 10 hermanos, en donde mi padre, oriundo de La Guajira, llegó al Cesar a trabajar arduamente y generar empleo. Eh, He venido gestando mi profesión, mi vida, sacando adelante mis 3 hijos, para que sean miembros de una buena sociedad, para que participen en ella, para que le sirvan a la sociedad, para que sean gente de bien. Y el tema de Colombia, sí, hay oligarquía, hay pobres, hay clase media. El tema de la oligarquía en Colombia, sí, el tema de la oligarquía eh, tiene sus pros y sus contras. Tiene los pros, que son los empresarios, son quienes manejan de una u otra manera el sistema productivo de nuestro país, pero de igual manera producen y generan mucho empleo. La oligarquía, como la llaman, pues son las personas personas pudientes que han gestado con su trabajo, con sus luchas, con su sacrificio, con su dedicación, abnegación y disciplina, empresas como tales. Son capitalistas, estamos en un país capitalista en donde si tú trabajas organizadamente, juiciosamente, sales adelante, te puedes convertir en empresario. Para ser empresario solamente hay que tener una firme decisión de hacerlo, con disciplina, con responsabilidad, pero sobre todo con mucho esfuerzo y dedicación. Entonces, te invito, no es decir, es que los oligarcas siempre han manejado el país. Colombia es un país maravilloso, con sus defectos, que hay que atacar algunas falencias que tiene, como es la corrupción, que es uno de los flagelos que están dañando el país. Sí, claro, deben existir los cambios, unos cambios que vayan acorde con realmente el desarrollo del país. Aquí no podemos improvisar, que simplemente vamos a cambiar de un estado al otro, o de un estado capitalista o estado comunista. No, la oligarquía no es mala. Como dice por ahí, la rosca no es mala, malo es estar fuera de ella, pero realmente si tú produces, si tú te dedicas a gestar empresas, a trabajar con ese ahínco, con esa entrega,
tú puedes salir adelante y puedes participar y pertenecer a la clase oligarca de Colombia. ¿Qué es la clase oligarca de Colombia? Es una clase que se ha venido gestando, que políticamente sí es cierto que también han heredado de familia en familia algunos cargos públicos, pero de igual manera también han hecho cosas por nuestros departamentos, por nuestros municipios, por nuestros distritos. Entonces, si bien es cierto, se equivocan los de derecha como los de izquierda, es igual. He visto a más de una persona humilde subir al poder y cambiar, y de pronto no hacer las cosas bien. Entonces aquí lo que nos toca cambiar es de pensamiento, de trabajar más en unidad, olvidar el resentimiento y simplemente todos remar hacia el mismo lado para que las cosas se construyan, para que juntos construyamos país. Estamos ahora en presencia de un gobierno que nos está hablando del cambio, pues yo realmente tengo mis reservas, pero bueno, orar y esperar que realmente esos cambios se vean en pro de la comunidad, en pro de la sociedad. Si bien es cierto que hay cambios dentro del país, también es cierto que hay que manejar, y lo estamos viendo, que quieren hacer un cambio, pero están trabajando con los políticos de siempre, que se requieren y se necesitan porque tienen ideas, porque tienen aportes, porque deben votar dentro del Congreso las leyes. Entonces, aplaudible algunas cosas que están haciendo, criticables otras, pero aquí no se trata de mirar al pasado, sino de construir país, de construir ciudad y apoyar a los empresarios. Los empresarios son fundamentales, no podemos atacarlos con tantos impuestos, sino más bien apoyarlos y dedicarnos a trabajar. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar, como lo dice por ahí una persona que es odiada y también es amada. Oligarquía en Colombia. Al hablar de oligarquía en nuestro país, es imperativo destacar a 4 personajes principales. Estos 4 personajes han incidido directa o indirectamente en todos los presidentes de Colombia desde 1930 hasta nuestros días. La historia los menciona como los 4 fantasmas de la oligarquía colombiana. Ellos son Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez, Eduardo Santos Montejo y Laureano Gómez Castro. Ellos son los más sobresalientes miembros del centralismo oligárquico y los que más han influido en la política colombiana en los últimos años. Todos los mandatarios de nuestro país representan de alguna manera el estilo y la idiosincrasia ideológica de alguno de ellos. Como sucesores de la Revolución en Marcha iniciada por Alfonso López Pumarejo, podemos identificar a Alberto Lleras Camargo, Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay Ayala, Ernesto Samper Pizano, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Como seguidores de la línea de la Unión Nacional propuesta por Mariano Ospina Pérez, tenemos a Misael Pastrana Borrero, quien fungió como su secretario personal, y Andrés Pastrana Arango. Por parte de la línea de Eduardo Santos Montejo, encontramos a Carlos Lleras Restrepo, Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo y Juan Manuel Santos Calderón. Y por último, identificados con el pensamiento de Laureano Gómez, tenemos a Guillermo León Valencia y Belisario Betancur. Ahora hablaremos de las élites oligárquicas. Cuando hablamos de élites oligárquicas nos referimos a aquellos individuos que concentran desproporcionadamente la riqueza en una sociedad y que se valen de recursos de poder para moldear las decisiones del gobierno y la opinión pública. La importancia de estas oligarquías en la definición del sistema político radica en la necesidad de defender la riqueza material.
El problema es que paralelamente a la acumulación de riqueza por parte de unos cuantos, se incrementa el crecimiento de la desigualdad en el país. Continuando con el concepto de élite oligárquica, ya está claro que nos referimos a aquellos individuos que concentran desproporcionadamente la riqueza en una sociedad y se valen de recursos de poder para moldear las decisiones del gobierno y la opinión pública. La importancia de estas oligarquías en la definición del sistema político radica en la necesidad de defender la riqueza material. Y el problema es que paralelamente a la acumulación de riqueza por parte de unos cuantos, se incrementa el crecimiento de la desigualdad en el país. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional, como el periódico El Tiempo, Revista Semana, Caracol, RCN, etc. En nuestra ciudad, la aparición de la oligarquía se remonta a la mitad del siglo XIX, cuando desde el gobierno central en Bogotá se adjudicaron extensos baldíos a unas cuantas familias que los adecuaron para la exportación del banano. Los principales beneficiarios de estos terrenos fueron los Dávila, los Díaz Granados, los Campo y los Escobar. Luego, a mediados del siglo XX, ingresaron a esta oligarquía los Vives, quienes fueron aceptados no solo por sus habilidades empresariales y políticas, sino también por el matrimonio que contrajo uno de sus miembros con la hija del expresidente José María Campos Serrano. De esta manera, los primeros oligarcas del Magdalena estuvieron ligados a la propiedad de la tierra y a la ocupación de altos cargos públicos. Posteriormente, diversificaron su portafolio de negocios hacia el sector energético y los medios de comunicación. La crisis en el sector bananero coincidió con el boom de la marihuana, que tuvo su epicentro en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre 1974 y 1985, la región exportó aproximadamente 165.000 toneladas de marihuana. Según cálculos publicados por Ernesto Samper, quien luego fue presidente de Colombia, la bonanza marimbera osciló entre el 4.0 y el 7.5% del PIB del país en ese periodo. Estas exorbitantes sumas de dinero adquiridas con la exportación de marihuana permitieron el surgimiento de nuevos ricos, como Miguel Cotes y Samuel Pinedo Rueda, entre otros. Igualmente, a mediados de los 80 surgieron especialistas de la violencia privada como Hernán Giraldo y Adán Rojas. Estos adquirieron un nuevo estatus en la región, porque políticos, contrabandistas y campesinos requerían sus servicios de protección para asegurar no solo las transacciones comerciales ilícitas, sino la supervivencia frente a la amenaza insurgente. Hernán Giraldo y Adán Rojas actuaban como señores de la guerra en la zona de la Sierra Nevada, un área rural y montañosa donde además de cultivos de marihuana existían grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, que secuestraban a los miembros de la oligarquía samaria. A pesar de que los nuevos ricos y los señores de la guerra ostentaban una posición de poder, no representaron un desafío real para la oligarquía tradicional. Es más, los narcotraficantes más influyentes fueron absorbidos dentro de los círculos sociales de las familias oligarcas, como el caso del Mono Abello, por ejemplo, quien provenía de una familia de clase media alta y se casó con una nieta de Pepe Vives de Andrés. Los señores de la guerra, como se les conocía a Giraldo y Rojas, impusieron su jerarquía en comunidades periféricas en la Sierra Nevada, donde el interés de los oligarcas era mínimo. Más aún, ellos fueron funcionales porque combatieron a la guerrilla, permitieron que los políticos hicieran campaña electoral en zonas bajo su control y no se excedieron en sus aspiraciones de poder político.
Por tanto, eran organizaciones criminales cuyas ambiciones de dominación no sobrepasaban el espacio donde se cultivaban, procesaban y exportaban drogas ilícitas. A pesar del debilitamiento de la industria bananera y del auge del narcotráfico, la oligarquía conservó sus cuotas de poder político a nivel nacional durante las décadas de los 70 y 80. La mayoría de curules al Senado y la Cámara fueron ocupadas por integrantes de las familias Díaz Granados, Vives, Campo y Escobar. Por ende, los oligarcas amarios siguieron controlando la intermediación de los recursos que proveía el Estado central al departamento, sin importar su afiliación partidista, pues militaban en los partidos dominantes en ese momento, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Como en muchas otras regiones de nuestro país, por no decir todas, la atención de las demandas básicas de la población con los recursos públicos a través del clientelismo evitaba sublevaciones sociales. Es así que el entonces senador José Ignacio Vives, por ejemplo, utilizó auxilios parlamentarios para la construcción de un barrio que lleva su nombre. Igualmente, el congresista Edgardo Vives Campo gestionó recursos para un megacolegio destinado a los más pobres. Y José Ignacio Díaz Granados Alzamora, exministro de Salud, destinó un presupuesto para la compra de lotes y la edificación del Hospital Central. De esta manera, los oligarcas se aprovecharon de la riqueza de los marimberos y la violencia paramilitar para contener a la guerrilla. Y en especial se valieron de los crecientes recursos del sector público y de su control de la política local para disponer de un flujo permanente de capital que utilizaban para enriquecerse y para preservar un mínimo de legitimidad entre los sectores más excluidos mediante el uso del clientelismo. La situación para los oligarcas tradicionales del Magdalena cambió radicalmente en los años 90, a raíz de los rediseños institucionales de la nueva constitución política, el subsecuente resquebrajamiento del sistema político bipartidista y la irrupción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Por primera vez en su historia, la oligarquía samaria enfrentaba una amenaza real a su hegemonía y a su capacidad de controlar las principales fuentes de riqueza de la sociedad. El golpe inicial se sintió con la implementación de la circunscripción nacional al Senado en 1991. Antes, el departamento de Magdalena tenía aseguradas 5 curules. Con el nuevo diseño se eligieron únicamente 2 senadores, lo que redujo considerablemente su representación en el poder legislativo. Peor aún, en 1994, cuando se estrenó la circunscripción nacional, ningún miembro de la oligarquía alcanzó una curul. Los triunfadores en el Senado fueron Miguel Pinedo Vidal y Enrique Caballero Aduén, dos políticos profesionales de clase media. La derrota electoral de los oligarcas locales coincidió con cambios en las formas de hacer política en el departamento. La derrota electoral de los oligarcas locales coincidió con cambios en las formas de hacer política en el departamento. Hubo una desafiliación de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos partidos y microempresas electorales. Pinedo Vidal, por citar un caso, después de 2 décadas de carrera dentro del liberalismo, abandonó el partido para fundar, junto con otros parlamentarios, el movimiento Moral. El clientelismo de los años 60, 70 y 80, que permitió a los oligarcas amarios construir sus bases electorales, se desvaneció con la eliminación de los auxilios parlamentarios y con la privatización de los servicios públicos. Este cambio no significó la desaparición del clientelismo, sino su transformación hacia un modelo basado en la compra de votos y el pago de comisiones por parte de los grandes contratistas del Estado.
En realidad, allí no radicaba el problema central, pues los oligarcas samarios se adaptaron rápidamente al nuevo modelo de intermediación clientelista. El problema real fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la supresión del derecho a segunda instancia, que los dejó vulnerables ante las altas cortes, un poder institucional que no controlaban. El grupo Mayorías Liberales de la familia Vives, que se había constituido desde los 80 y que mantenía cuotas de poder político en el Congreso, la gobernación del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta, comenzó a desarticularse cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a varios de sus aliados por recibir sobornos en la licitación de millonarios contratos. Precisamente en ese contexto de pérdida de poder político se produce la llegada de las AUC. La situación sería más complicada para la oligarquía samaria, porque a finales de los 90, quien fungió como comandante de la estructura paramilitar más poderosa en el departamento fue precisamente un ganadero y arrocero de clase alta de Valledupar. Educado en universidades bogotanas, pero con un claro resentimiento hacia los oligarcas que consideraba personas cómodas y despreocupadas, a las que no les importaba la inseguridad en el campo y que gracias a sus privilegios de nacimiento dormían tranquilos en Bogotá, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, el comandante del Bloque Norte, se propuso controlar la política electoral del departamento. Su estrategia consistió en aliarse con diversos sectores, oligarcas en declive, terratenientes, políticos profesionales y políticos emergentes. Sin embargo, estas alianzas fluyeron de mejor manera con grandes propietarios de tierra que quisieron impulsar su carrera política. De ese modo, el Bloque Norte, con la implantación de los distritos electorales ilegales en los comicios de Congreso de 2002, impidió que candidatos de la oligarquía tradicional, como Sergio Díaz Granados, José Joaquín Vives Pérez y José Alfredo Escobar Araujo, hicieran proselitismo electoral por fuera de Santa Marta. Hubo asesinatos sistemáticos de los líderes barriales que trabajaban en sus campañas. Por el contrario, el Bloque Norte de Jorge 40 apoyó las candidaturas al Congreso de advenedizos como Dietmalov, políticos profesionales como Jorge Caballero y latifundistas como Salomón Sade y José Gamarra Sierra. También contribuyó a que Alfonso Campo Escobar, un oligarca conservador en declive electoral, pudiera volver al Congreso y en el 2000 optó por apoyar al oligarca José Domingo Dávila Armenta para la gobernación del Magdalena. Luego, en 2003, impuso la candidatura única de Trino Luna Correa, hijo de un excongresista y terrateniente. Paradójicamente, Luna Correa había sido antes el principal contrincante de Dávila Armenta. El Bloque Norte apoyó en los principales cargos de elección popular de la región, como Congreso, Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Santa Marta, a terratenientes ganaderos, políticos profesionales, oligarcas tradicionales en declive y políticos emergentes. Es decir, los paramilitares se aliaron con actores de orígenes y estatus diferentes. Jorge 40 tuvo que negociar con sectores sociales, políticos y económicos disímiles para poder impulsar su proyecto de gobierno paramilitar llamado Movimiento Provincia Unida. No hubo en consecuencia una oligarquía mafiosa emergente como tal que reemplazara a otra, sino un reacomodamiento de sectores tradicionales frente a la irrupción de nuevos políticos, narcotraficantes y ejércitos privados, y una mayor participación en el Congreso de los latifundistas provenientes de otros municipios. Asimismo, hubo familias oligárquicas que se opusieron a las aspiraciones de poder político de los paramilitares. Los denunciaron públicamente, como Alfredo Escobar Araujo, compitieron con sus aliados,
como Sergio Díaz Granados, y sirvieron como testigos para condenar las alianzas parapolíticas, como el caso de José Joaquín Vives. Más allá de lo electoral, es evidente que el futuro de la oligarquía samaria no está en juego. Disponen de recursos suficientes para garantizar su influencia en los medios de poder. El surgimiento de otros sectores con enormes cantidades de recursos, como políticos, narcotraficantes y paramilitares, no significó que su riqueza fuera eclipsada. Más aún, la oligarquía samaria tenía las habilidades necesarias para ajustarse a los cambios introducidos por Jorge 40. Se supo adaptar a las circunstancias y aprovechar las oportunidades de recursos que surgieron en la nueva coyuntura. Pudieron hacerse más ricos con los ingresos que traía la dinámica de la guerra, a un grado tal que no iban a verse rezagados en los cambios a largo plazo en la estructura socioeconómica. En la historia reciente de nuestra ciudad identificamos el movimiento Fuerza Ciudadana, cuyo mayor representante es Carlos Eduardo Caicedo Omar. Carlos Caicedo, con su trabajo en la Universidad del Magdalena como rector del Alma Mater, impulsó varios proyectos y logró posicionar la universidad dentro de las mejores del país, hecho que le valió el reconocimiento de la ciudad y cautivar un electorado que lo llevó a desempeñarse como el alcalde de nuestra ciudad. Fuerza Ciudadana se gestó durante los años que Carlos Eduardo Caicedo Omar fue rector de la Universidad del Magdalena. En 2011, Caicedo llegó por primera vez a la alcaldía de Santa Marta con el apoyo del Partido Liberal. Para el 2016, el movimiento hizo campaña por el sí del plebiscito sobre los acuerdos de paz en la región Caribe. También recogió 2 millones de firmas para postular a Caicedo como precandidato presidencial. En la consulta obtuvo 500.000 votos, en la que ganó Gustavo Petro. Fuerza Ciudadana hizo parte de la alianza Petro Presidente junto con la Unión Patriótica y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, a favor de Petro en las elecciones presidenciales de 2018. En las elecciones de 2015, Rafael Martínez fue elegido alcalde de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana. En 2011, Fuerza Ciudadana celebró en Bogotá su primera convención nacional. En las elecciones de 2019, Caicedo fue elegido gobernador del Magdalena con una votación de casi 400.000 votos. Y Virna Johnson Caicedo se convirtió en la primera alcaldesa de Santa Marta elegida por votación popular. Así las cosas, en la última década nuestra ciudad ha estado bajo las riendas de un gobierno con pensamiento de izquierda. Sin embargo, es imposible desconocer la presencia de las oligarquías tradicionales, quienes actualmente tienen escaños en el gobierno nacional y también a nivel local mediante la figura del Consejo y de la Asamblea Departamental. Con esto finalizamos nuestro trabajo de investigación y podemos concluir que a pesar de la participación de otros partidos políticos, aún persiste la oligarquía en nuestro país y en nuestra ciudad, y persistirá por mucho tiempo.